¿Cómo andan mis amigos? ¿Sabían ustedes que en Argentina todavía habita un dinosaurio? O bueno, eso es lo que dicen los habitantes de Bariloche, en la Patagonia. Y aunque menos famoso, es mucho más creíble que el famoso Nessie, ese que supuestamente vive en las aguas del lago Ness en Escocia. En este video, véanlo hasta el final, vamos a repasar la historia del Nahuelito. Y estoy seguro que se van a sorprender. Para conocer la historia del Nahuelito, el mítico dinosaurio argentino, tenemos que regresar al año 1922. Por aquel entonces, el director del Zoológico de Buenos Aires era Clemente Onelli. Onelli era italiano, pero había emigrado a la Argentina de muy joven. Hablaba y escribía, además de italiano, latín, griego, francés y, claro está, español. Además, entendía el idioma de los tehuelches y los mapuches. Era, entre otras cosas, un científico, naturalista, conservacionista, paleontólogo y escritor. En otras palabras, y esto hay que mencionarlo, era un hombre muy culto, muy inteligente. No era una persona que comprara cualquier historia. Y por sobre todo, era un hombre muy apasionado de todas las cosas que hacía. Al ser nombrado director del zoológico, puso todas sus energías en mejorar el parque, implementando, entre otras cosas, paseos en ponis, elefantes y camellos. La arquitectura de los edificios, donde eran exhibidos los animales, respondía al país de origen de los mismos, como la choza africana, la jaula de los osos o el palacio de los elefantes, que es una réplica de un edificio hindú de Bombay. Su intención, además de construir un lugar de paseo para las familias, era concientizar acerca del cuidado animal. Sin lugar a dudas, un adelantado a su época. Y vaya si lo logró, ya que tan solo durante su primer año como director, la cantidad de visitantes al zoológico aumentó de 1.500 a 15.000. Desde el año 1897, Onelli comenzó a recibir informes acerca de una misteriosa criatura que habitaba en el lago Nahuel Huapi, en la Patagonia Argentina. Según relataban varios pobladores locales, existía un monstruo que salía del lago por la noche para alimentarse de algún animal desprevenido. Dicho monstruo tenía el cuerpo del tamaño de una vaca y dejaba huellas como las de un pato gigante. Onelli escuchaba los reportes, pero no prestaba demasiada atención, ya que el relato se parecía bastante a la historia del cuero, una criatura mística del folclore mapuche. Sin embargo, el primer avistamiento realmente registrado del Nahuelito ocurrió en el año 1910 por George Garrett. Garrett trabajaba en una empresa cercana al lago Nahuel Huapi y, según sus palabras, una tarde mientras navegaba por el lago, pudo ver a una distancia de 400 metros aproximadamente a una criatura que medía entre 5 y 7 metros de largo y que sobresalía unos 2 metros por sobre la superficie del agua. A pesar de haber relatado infinitas veces esta historia, igual que sucede hoy, casi nadie le prestaba atención, prácticamente nadie le creía, y tuvieron que pasar 10 largos años hasta que por fin alguien lo escuchó. Por esas vueltas de la vida, el diario canadiense Toronto Globe, allá arriba en el otro extremo del continente americano, recogió y publicó en sus páginas el relato. De ahí se desparramó por la prensa de otros países y fue en ese momento que todo cambió.
Tanto en Alaska como en Canadá ya se había vivido la famosa fiebre del oro, en la que muchos exploradores se lanzaban en búsqueda del preciado metal por aquellas congeladas tierras con el fin de hacerse millonarios. Pero cuando todo terminó y mientras todos se enfocaban aún en los territorios del norte con la esperanza de encontrar aunque sea alguna pepita, Martin Sheffield, un visionario absoluto, decidió emprender su propia aventura y buscar oro en otras tierras también congeladas en la Patagonia Argentina. Si en Norteamérica había oro, seguramente en el sur también, y sería él quien se llevaría todo. De más está decir, el norteamericano no encontró nada, aunque seguramente habrá aprendido algo de castellano. Sin embargo, relató haber quedado muy sorprendido al encontrar huellas enormes muy fuera de lo común, a orillas del lago Nahuel Huapi, el mismo lago del que había hablado 10 años antes George Garrett, y también dijo haber visto un enorme animal navegar por el centro del mismo, por aquellas profundas y gélidas aguas. Según sus propias palabras, el animal tenía un cuello muy largo y era de proporciones gigantescas. Ni lerdo ni perezoso, envió una carta de manera urgente al doctor Clemente Onelli, el director del Zoológico de Buenos Aires. La descripción encajaba perfectamente con la de un plesiosaurio, un dinosaurio de cuello largo que se había extinguido hacía millones de años. Pero esto no tenía mucho sentido. Las posibilidades de que un animal así hubiera sobrevivido a una extinción masiva eran escasas. Por otro lado, aunque desafiaran la razón científica, el relato del norteamericano sonaba muy convincente. El hombre aseguraba haber visto lo que decía. Además, hay que mencionar, el lago Nahuel Huapi no es un lago cualquiera. Posee una superficie de 557 kilómetros cuadrados y se extiende a través de Neuquén y de Río Negro, dos provincias diferentes. Además, tiene 7 ramificaciones, un gran número de cuevas subterráneas y una profundidad que aún hoy en día lo hacen casi imposible de explorar en su totalidad. Si había un lugar en el mundo en que un dinosaurio pudiera seguir vivo, era ahí. Dejando la razón de lado y dejándose convencer por el norteamericano, el doctor Clemente Onelli organizó la primera expedición en búsqueda del Nahuelito, llevando con él cazadores armados con rifles para elefantes y una gran cantidad de dinamita. Atrapar al mítico animal y exhibirlo en el Zoológico de Buenos Aires lo pondría a él, al zoológico y a la Argentina en el centro de las noticias mundiales. Pero, a pesar de su gran entusiasmo, luego de varios meses de intensa búsqueda, regresó sin resultados positivos. De todas formas, algo que sí logró fue captar la atención de la prensa internacional, llegando incluso al New York Times. Sin embargo, apenas llegado a la ciudad de Buenos Aires, recibió la sorprendente noticia de que el dinosaurio por fin había sido capturado, aunque esto, en realidad, se trató de una estrategia publicitaria de Primo Cárparo, un empresario local, para poner a la ciudad de Bariloche en el mapa internacional. Y para lograr obtener incluso más publicidad, en el carnaval del año 1922, Cárparo armó una carroza con la figura de un plesiosaurio, haciéndola desfilar por las calles del pueblo. Desde ese momento, el dinosaurio fue bautizado como Nahuelito. Y vaya que la estrategia funcionó. Aquellas fotos recorrieron las portadas de diferentes medios y más de 100 años después, uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad de Bariloche sigue siendo el lago Nahuel Huapi,
y la misteriosa bestia que aún, según muchos, habita en sus aguas. Desde entonces, casi no hubieron expediciones en búsqueda del mítico animal, al menos no tan documentadas, pero sí continuaron los avistamientos, incluso hasta estos días. En 1960, la propia Armada Argentina persiguió durante varios días un objeto submarino hasta que desapareció y no pudieron identificarlo. En el año 1988 se publicaron fotos de un nuevo avistamiento en una revista local, tomadas por un hombre con su cámara, aunque como era de esperar, no eran muy claras y dejaban más lugar a la imaginación que a la certeza. Y para los más escépticos, sí, hubieron nuevos avistamientos en tiempos más modernos, durante la década de los 90 y los 2000. Incluso hasta hace apenas unos días, en noviembre de 2023, una mujer logró filmar algo. Ahora bien, la pregunta más común: ¿cómo es posible que en pleno 2023, con toda la tecnología, cámaras en ultra alta definición, 4K, internet, teléfonos, redes sociales y un sinfín de etcéteras, no haya al día de hoy alguna foto o alguna filmación realmente clara? Bueno, para empezar, la mayoría de las personas no tienen un teléfono con una super cámara o una super cámara, más aún para capturar fotografías suficientemente nítidas en un entorno natural y exterior, y sobre todo a esa enorme distancia. A veces uno mismo se topa con situaciones fuera de lo común en su propia ciudad, en su propio barrio, y no lo filma y no le saca ninguna foto porque sencillamente fue algo que pasó en ese momento y uno no va preparado con el teléfono en la mano para capturar ese instante que sencillamente pasó y terminó en cuestión de segundos. Por lo cual, un encuentro casual difícilmente pueda capturar una buena imagen. Por otro lado, y como mencioné al principio de este video, el lago Nahuel Huapi no es un lago cualquiera. Posee una superficie de más de 500 kilómetros cuadrados y se extiende a través de 2 provincias distintas, sin contar el gran número de cuevas subterráneas que se sabe que hay ahí en las profundidades, y justamente en la enorme profundidad que aún al día de hoy lo hacen casi imposible de explorar en su totalidad. Una vez más, si hay un lugar en el mundo en que un dinosaurio pudiera seguir vivo, es ahí. Teniendo en cuenta esto, hasta que no hayan pruebas concretas, y para esto debería organizarse una expedición de alto presupuesto muy enfocada con la tecnología actual, y sabe Dios cuándo pueda suceder algo así, si es que algún día sucede. Por el momento, solo queda creer o no creer. Como dice el viejo dicho, no creo en las brujas, pero que las hay, las hay. Para terminar, vamos con las hipótesis. La Patagonia Argentina es particularmente un sitio rico en fósiles de dinosaurios y otras especies extintas hace millones de años. Sin ir más lejos, el argentinosaurio, el animal más grande que alguna vez haya pisado la faz de la Tierra, fue encontrado acá. Sin embargo, y siendo coherentes, sería imposible que un único espécimen hubiera sobrevivido. Tendría que por lo menos haber una familia completa. Por otro lado, hay quienes argumentan que en realidad podría tratarse de un ictiosaurio, un reptil marino también extinto cuyo aspecto era una mezcla entre un pez y un delfín y medía varios metros de largo. De este extinto animal sí hay fósiles concretos encontrados en las cercanías al lago. Quienes argumentan esto ponen de ejemplo al celacanto, un pez que se creía extinto desde la época de los dinosaurios, hasta que por los azares del destino, un pescador logró capturar un ejemplar vivo en las costas de Sudáfrica, dejando así sorprendidos a científicos e investigadores de todo el mundo. Por el lado de los escépticos, los no creyentes argumentan básicamente lo de siempre,
que se trataría de simples olas provocadas por el viento o algún tronco a la deriva, aunque claro, ninguna de estas teorías lograría explicar el cuello largo o las aletas que algunos dicen haber visto asomarse sobre la superficie del lago. A pesar de la falta de pruebas concretas, la leyenda del Nahuelito ha influido en la cultura local y se ha convertido en un atractivo para el turismo en Bariloche. El misticismo que rodea al monstruo ha inspirado obras literarias, artísticas y cinematográficas que han contribuido a mantener viva su presencia en la imaginación de las personas. La leyenda del Nahuelito trasciende la frontera entre la realidad y la fantasía, además de agregar un toque de magia y misterio al hermoso paisaje de Bariloche y su enigmático lago Nahuel Huapi. Ya sea una creación de la imaginación humana o un testigo ancestral de la historia natural, el Nahuelito navega en las aguas de la leyenda, con un rastro de preguntas sin respuestas y la promesa de un encuentro inolvidable para varios testigos. Y bueno, mis amigos, hasta acá el video de hoy. ¿Conocían ustedes la historia del Nahuelito? ¿Creen ustedes que un animal así puede seguir vivo? Por cierto, ya sean de Argentina o de otro país, si es que tienen la oportunidad, les recomiendo muchísimo visitar la ciudad de Bariloche, a mi parecer, uno de los lugares más lindos del mundo. Ahora sí, espero que les haya gustado este video, y si es así, no se olviden de suscribirse a este canal, de ponerle un me gusta a este video y de dejar un comentario abajo. Y si les gusta leer, también pueden adquirir cualquiera de mis libros haciendo clic en el link que está abajo de este video. Ahora sí me despido y nos vemos la próxima. Chao, chao.